Hola chicos, muy buenas tardes con todos. Bien, a continuación les voy a explicar la clase que estaba pactada para el día de hoy. Como pueden observar, tenemos lo que es la vida urbana y el comercio basada en lo que es la vida en la ciudad romana. Simplemente en estas ciudades en realidad fueron importantes centros comerciales en la cual a ellas llegaban lo que son los productos agrícolas de los campos próximos y también muchos otros como seda, esclavos y metales preciosos, en la cual eran precedentes de las colonias lejanas al imperio o simplemente de territorios fuera de sus fronteras en sí. Lo que está basado en que estos productos se vendían en los foros de estas ciudades que estaban yendo en realidad de demasiada gente, en la cual esta gente llegaba a la primera hora de la mañana, ya que a estos lugares se dirigían las personas para comprar, también había personas que se dirigían para cerrar sus negocios o simplemente para realizar alguna gestión administrativa y también para visitar lo que es el templo. Basada en lo que es en la comida, lo que es al mediodía, este solía ser a base de lo que es legumbres, pan y fruta. En el caso de los adinerados, ellos comían lo que son huevos o algo más de lo que es pescado seco y también marcaban lo que es un cambio en lo que es la actividad diaria que se realizaba en su momento. En la tarde, ellos solían estar dedicados a lo que es al ocio, sobre todo en el caso de los nobles, en la cual se celebran lo que son los espectáculos gratuitos que solía pagar lo que es el municipio o algún magistrado en su momento. En base a lo que son las luchas gladiadores, es donde son las carreras de carro o las obras de teatro que se realizaban en su momento. Algunos magistrados en sí ofrecían también lo que es el pan y aceite gratis a las personas más pobres y muchas veces a cambio de su voto en realidad. Es por eso que se dice que Roma daba lo que es pan y circo a las clases populares que estaban representativas en estas ciudades romanas. Al anochecer, los romanos regresaban a sus casas, donde en sí tenían un lugar de comida más importante que la del día, la cena, las sopas de harina que realizaban en sí, lo que son las hortalizas, el tocino y el vino, que solía tomar lo solían tomar caliente y lo mezclaban con agua, eran habituales en su momento. En las casas de los ricos en sí acostumbraban a celebrar lo que es abundantes banquetes en realidad a la hora de la cena. Estos banquetes tenían lugar en lo que es en el triclinium, en la cual, o comedor, donde los comensales se recostaban en los sofás, las comidas en sí se cogía con los dedos de la mano derecha, mientras que el plato se sujetaba con la izquierda. Es decir, habitualmente estos banquetes acababan también con música y danza. Es decir, que mientras ellos comían sus banquetes que preparaban en su momento, acabaron también con música y danza en realidad en sí. En base a cómo está constituido lo que es el trabajo, tiendas, talleres y oficios, es que en las ciudades romanas había muchas tiendas, las llamadas, las llamadas tabernoe, en la cual y eran también talleres artesanos que vendían sus productos en el mismo lugar que lo fabricaban en sí. También abundaban también los panaderos, los tejedores, los zapateros, los ceramistas, los orfebres también en sí en su momento, también había muchos artesanos especialistas en la cual, muchos artesanos especialistas en la cual mantenían lo que es diversos actividades relacionadas con lo que es con la construcción de vidrio, con la construcción de pinturas, canteros, carpinteros en sí. En base a que otros talleres también dependían directamente del Estado, como los que fabricaban armas en su momento, algunos oficios más dependían en realidad de lo que es del gobierno de la ciudad, como son los encargados de poder mantener lo que es el orden o los bomberos, que eran de gran importancia,
porque los incendios en realidad eran muy frecuentes en estas ciudades, sobre todo en los barrios populares, donde las casas se construían en buena parte de madera en sí. ¿Cómo estaba estructurado lo que es el convite romano? En sí, se la puede identificar como una cena de convite que constaba de tres partes. El gustus o aperitivo que se tomaba antes de lo que es la cena, consistía en una serie de alimentos para lo que es despertar lo que es el apetito. Comían lo que es el melón, lechuga, atún, croquetas, alcachofas, trufas, otros y pescado salado. La primera mesa consistía en poder servir en sí unos manjares variados, que era lo que es el plato fuerte. Se tomaban lo que es el cabrito, pollo, jamón, pescado. Conocían alrededor de 150 especies, mariscos y otros platos exóticos preparados en lo que son las viseras de los animales. La segunda mesa la componían los postres, en la cual tomaban lo que son frutas, dulces, también dátiles, pasas y vinos dulces en realidad. Es así como se conlleva lo que es el convite romano, como ellos realizaban simplemente lo que es esta cena que era para ellos en sí en su momento. Lo que abarca lo que es el comercio en sí es que estos productos se cultivaban en los latifundios que se destinaban a poder abastecer lo que son a todas estas ciudades. Según su procedencia y uso, distinguimos entre sí los siguientes. Los productos procedentes de las ciudades próximas, como los artículos perecedores, perecedores, es que eran las frutas y las hortalizas, los productos llegados de las zonas lejanas, como los cereales del norte de África, los coquetos de vidrio producidos en Colonia, como Alemania, o también lo que son la madera procedente de lo que es Antioquia, que era Siria. Los objetos también fuera de lo que son los límites imperiales, como el ámbar de lo que es la ribera del mar Báltico, para poder elaborar lo que son las joyas, los animales que venían de África, traídos para lo que es el circo o seda de China. También el comercio se vio facilitado por lo que es por las extensiones de uso de lo que es la moneda. En sí, la mayoría de los intercambios comerciales que se realizaban en su momento se la realizaba por vía marítima. También fue muy importante este comercio terrestre, ya que gracias a todas las construcciones de más de 80.000 kilómetros de vías que atravesaron los imperios en realidad. Como pueden observar, lo que son carros y barcos, cómo se conlleva, cómo se desarrolla, es que la mayoría del comercio en realidad se realizaba por vía marítima y fluvial, porque era mucho más barato y rápido. Los barcos mercantes los barcos mercantes romanos eran propulsados por velas movidas por el viento y por el trabajo de los remeros en lo que son simplemente en lo que son en las bodegas apilaban lo que son las ánforas, recipientes de cerámica, en lo que se transportaban lo que son los productos como el vino o el aceite. También mantenían de gran importancia a base de lo que es el comercio marítimo, es que se llevó simplemente la construcción de muchos puertos, como lo que es el de Sebastos en Judea, y también a lo que es ampliar otras vías, ocasiones, como lo que es el de Ostia en Roma, lo que es alrededor de los puertos. Crecieron importantes ciudades en su momento. Como observan en la gráfica, aquí hay una representación de lo que son los mosaicos de un barco mercante romano. Es así como trasladaban todos los productos que conllevaba a lo que son todas estas ciudades romanas en sí. En base a lo que es la agricultura y la vida en el campo, en lo que está basada en lo que es la agricultura romana, es que esta agricultura simplemente fue la base de lo que es la economía romana,
ya que en todas las tierras de los romanos conquistaron, introdujeron también las que son diversas técnicas, como el uso del arado y sistemas de regadio, en la cual mantenían lo que son diversas extensiones basadas en es la agricultura, como el cultivo de los cereales, también lo de la vid y también lo del olivo. Estas tierras en sí cultivaban y se podían simplemente trabajar los campesinos que eran los pequeños propietarios de estos territorios. Además, mantenían más habitualmente fueron los latifundios, que eran enormes extensiones de tierra que pertenecían a lo que es a un solo propietario en realidad. Todas estas grandes extensiones que están basadas en todas estas tierras, todos estos territorios, eran muchas veces en que pago que recibían los militares y los nobles por su participación en alguna conquista militar. La mayoría de ellos tenía también como una residencia en estas ciudades. Los latifundios eran trabajadores, eran también trabajados por los esclavos, la mano de obra más barata que se presentaba en su momento. A lo largo de este imperio, de este bajo imperio, se pudieron establecer también muchos latifundios, los llamados colonos, una buena parte de los que son los cuales eran origen de lo que es germánico. Estos trabajaban en algunas parcelas que le cedía lo que es al propietario o a cambio de lo que son que ellos entreguen lo que son las cosechas. También prestaban lo que son algunas horas de servicio, por ejemplo. Si trabajaban unas horas en lo que son las herrerías o en las cuadras de la propiedad en sí. También pueden identificar lo que son los propietarios y colonos. Estos propietarios abarcan lo que es un terreno, en realidad es un terreno que se debía preocupar atentamente de todas las demás cosas relacionadas con la propiedad y particularmente de las personas que en ella se encuentran en su momento. Estas últimas se dividen en dos categorías, como colonos y esclavos, en que estos colonos deben ser conscientes, debían tratar de afrontar sus diversidades de necesidades, deben ser más exigentes en lo que es en lo relativo al trabajo, que a los pagos también de lo que es Lucio, Volucio, es cónsul, hombre extraordinariamente rico, que era muy representativo en su momento, que recuerdo que ahora en lo que es, afirmaba que la propiedad que en mejores condiciones se encontraba era aquella que tuviera colonos establecidos en un lugar que hacía desde mucho tiempo atrás. Es decir, que ellos hubieran pasado por lo que son los propietarios que en realidad podían establecer los propietarios por herencia o en sí estuvieran vinculados con los que son por lazos estrechos, que mejor aún por lazos de parentesco que eran representativos todos estos colonos en realidad. También observen en pantalla. Aquí está una gráfica que representa lo que son esclavos pisando uva, en la cual la tendían como la vendimia, la vendían, que era una de las actividades muy importantes del calendario agrícola romano. Ellos realizaban lo que es pisar uvas en realidad. Ahora, esta gráfica representa lo que es un hombre arando lo que son los campos con un arado romano y una yunta de bueyes en realidad. Esta es una gráfica que representa a lo que es un hombre arando en sí. Ahora, ¿cómo son las villas? ¿Cómo se presentan estas villas? En el centro de los latifundios se encontraban lo que son las villas. Eran enormes construcciones formadas simplemente por las dependencias de trabajo, como simplemente como las cuadras y los establos, los talleres, el granero, las bodegas, el dormitorio de los esclavos, etcétera. También eran especialmente importantes los almacenes en los que ellos guardaban lo que son sus herramientas de trabajo, también guardaban lo que son los productos agrícolas. El vino y el aceite, por ejemplo, se conservaban en grandes tinajas llamadas dolias,
eran semienterradas en el suelo. También otra de las construcciones eran las viviendas del propietario, que esta simplemente que se organizaba alrededor de un patio central con jardines, y solía ser también muy lujosa, muy decorada, incluso tenía sus propios termas en sí. Es así como pueden observar en pantalla cómo es una estructura de una villa en realidad, cómo eran estas villas estructuradas. Aquí observan cada uno de sus nombres, por ejemplo, vivienda del propietario, está así como la estructuraban, lo que son las prensas de aceite, cómo realizaban diversos cuartos para guardar lo que es aceite, los que son los talleres para realizar diversos objetos. Acá están también los que son los almacenes, cómo estaban estructurados los almacenes, el molino para el grano, observen. También los que son los graneros, estos eran los graneros, como ellos realizaban estas estructuras para guardar llamarlo granero, también lo que es el almacén de dolias, lo que son las caballerizas. Observen aquí. En esta gráfica está representativo cómo en realidad estaban estructuradas estas villas romanas en sí. Luego de eso se conlleva a lo que son la ingeniería y el arte romano, basada en las construcciones romanas en sí. Los romanos en sí se destacaron por sus obras de ingeniería, también por lo que es la funcionalidad o el sentido práctico que tenían para lo que son las diversas construcciones que se realizaban en su momento. Tomaron elementos de otros pueblos, así que los etruscos heredaron lo que es el arco y la bóveda, a partir de la cual pudieron desarrollar las cúpulas para poder cubrir lo que son grandes edificios. Los de los griegos respetaron lo que son la planta de algunos edificios, como los templos o los teatros y los órdenes arquitectónicos que tenían en sí. También ellos desarrollaron lo que son nuevas técnicas, como el descubrimiento más importante, que fue también lo que es el mortero, que se obtenía mezclando lo que es arena y cal con agua. Cuando se realizaba lo que es esta mezcla, se secaba y alcanzaba a obtener lo que es una gran consistencia e impermeabilidad, por lo que se podía utilizar para lo que es, para levantar lo que son muros y también levantar lo que son diversos pavimentos. Las construcciones más importantes eran los edificios públicos, que eran los que son los termas, los templos, las basílicas. Entre estos se destacaba los que son los más dedicados a los espectáculos, como el teatro, y también lo que es el anfiteatro también. La otra de las construcciones más importantes estaban lo que son las obras públicas, como las vías y diversos acueductos que realizaron en su momento. También lo que son los monumentos conmemorativos, como columnas, arcos de triunfo en sí. Otra de las construcciones fueron las obras privadas, como las casas y también como los mausoleos en sí. Observen en pantalla, aquí hay una gráfica que representa lo que es en sí, lo que son los termas de Bath, que era el Reino Unido, cómo realizaban todas estas estructuras. Los termas eran baños públicos, que además en ellas también se podía practicar lo que son las gimnasias, también era un lugar de reunión para los romanos, también contaban con eficaces sistemas de canalización y también con calentamiento de agua. Aquí están los circos de Roma, cómo realizaban esta estructura. Esta era una forma rectangular como los de estados griegos, que en sí, aunque uno de sus lados acababa como un semicírculo, en él tenían lugar a lo que son las carreras de caballos y la de los carros, y así como ejercicios también atléticos que realizaban en su momento. Acá pueden observar cómo eran los anfiteatros, que era llamado Flavio o Coliseo de Roma en sí. Este anfiteatro era una forma elíptica en la cual estaba destinada para lo que son las luchas entre los gladiadores, o como entre animales, las batallas navales que se realizaban en su momento, para lo que se llenaba de lo que es la arena con un gran tanque de agua
que eran unos espectáculos típicamente romanos que realizaban en su momento. En lo que es el teatro de Aspendos, Turquía, este teatro tenía una planta semicircular que era como un lugar que por el día representaba lo que son las tragedias, representaba lo que son las comedias y también mantenía lo que es la diferencia de los griegos. Los romanos construían una pared ornamentada en el fondo de lo que son las escenas, que era el único decorado que realizaban en su momento. Luego de esto, los acueductos, estos acueductos en sí, se transportaba lo que es el agua hasta todas las ciudades a través de lo que son los conductos subterráneos o también por las canalizaciones elevadas que tenían en su momento. El trazado de los acueductos debía en sí mantener o superar lo que son los niveles de terreno y en ocasiones recorrer lo que son las largas distancias en sí. Dentro de lo que son las calzadas romanas, estas calzadas romanas en sí son una muestra de lo que es una auténtica ingeniería que en sí elaboraban por medio de un proceso complejo, en la cual superponían cuatro capas de piedra de diferente tamaño. Es decir, que las vías contaban con un sistema para poder drenar el agua de lo que son las lluvias, de manera que lo que es pavimento de la calzada no se resbalaba y fuera posible lo que es un rápido desplazamiento de los ejércitos y también de lo que son las mercancías comerciales que tenían en su momento, que eran una de las actividades que realizaban en sí. A muchas de estas vías de lo que son los romanos construyeron puentes también que salvaban lo que son los desniveles del terreno en sí. Aquí observan lo que es un acueducto conocido como Pont du Gard en Francia, y aquí está lo que es la calzada romana como Camila Argelia en sí. Ahora, ¿cómo era la escritura, la pintura y el mosaico? ¿Cómo lo representaban en sí? Estos mosaicos se empleaban para poder pavimentar lo que es el suelo de los edificios públicos y también de los que son de las casas de los romanos adinerados. Es decir, que estos mosaicos estaban realizados con una pieza muy pequeñas, eran también las teselas de diferentes colores con las que se podía intentar imitar lo que son diversos efectos a la pintura también. La escritura de los romanos, ellos dominaban especialmente lo que son los retratos. Los escultores romanos se inspiraban en lo que son las culturas griegas, muchas de las cuales tomaron lo que son durante la conquista en su momento. La pintura simplemente se la podía utilizar de una manera fundamental para poder decorar lo que son los interiores de la casa en sí. Observen aquí hay una gráfica que representa lo que es busto de Adriano en el año hasta el año 138 después de Cristo, es así como se representa. Ahora, ¿cómo es la religión romana? Los dioses romanos en sí practicaban lo que es una religión politeísta. Ellos adoraban a varios dioses, muchos de ellos adoptaban a lo que son los diversos pueblos para cual ya habían conquistado. La mayoría de sus divinidades eran adaptaciones de las griegas, a las que cambiaron el nombre en su momento. Había una tríada de dioses, es decir, que la tríada, lo que es capitolina, especialmente importante, Júpiter, que era lo que es el padre y rey de todos los dioses, Juno, la diosa de lo que es la fertilidad, hermana y esposa de lo que es Júpiter, y Minerva, de que era lo que es la diosa protectora de las artes, la sabiduría y la guerra. El umbral de las casas estaba protegido por el dios ya no, mientras en el hogar el fuego doméstico estaba bajo lo que es la protección de la diosa Vesta en sí. Lo que es la religión pública es que esta cultura romana era eminentemente práctica, en la cual se reflejaba lo que es su religión. Es decir, que los ciudadanos acudían a los diferentes templos a ofrecer lo que son las diferentes plegarias o simplemente a celebrar lo que son los sacrificios a los dioses cuando deseaban solicitarle algún favor. Es decir, cuando ellos querían obtener cualquier asunto y ya lo querían resolver y determinar de una manera de una buena manera,
los gobernantes también efectuaban lo que son las diversas ofrendas y sacrificios, simplemente para poder conseguir a favor de los dioses para las ciudades o también para poder aplacar lo que es la furia que se representaba en su momento. Por ejemplo, tras lo que es el catástrofe natural o después de algún augur hubiera hecho un mal presagio en sí. Todos estos actos en los cuales se les ofrecían los sacrificios, que eran a menudo grandes ceremonias públicas en las que la música y la danza también tenían un papel muy importante en su momento. ¿Cómo era la religión doméstica? En sí, esta, además de los cultos públicos que realizaban en su momento, los romanos veneraban a sus casas, a los dioses y espíritus protectores de la familia. Es decir, las principales divinidades domésticas eran lo que son los lares, porque eran protectores de la familia y de las casas, los manes que protegían simplemente a los antepasados, a los muertos de la familia, y los penates que eran protectores de lo que las despensas, de los alimentos, del fuego domésticos. En sí, en las casas romanas había un pequeño santuario en sí, en la cual la llamaban lararium en sí. Las ceremonias o cultos familiares estaban dirigidos por el Peter Familia en sí. Observen una gráfica que representa lo que es una tumba romana. Las tumbas se situaban fuera de lo que es la ciudad y junto a los caminos para poder visitarlos fácilmente en su momento. Aquí están representativos lo que son los dioses romanos y los griegos. Los romanos, los dioses romanos estaban Júpiter, Juno, Neptuno, Plutón, Minerva, Apolo, Diana, Venus, Marte, Mercurio, Ceres, Vulcano, Vesta, Baco. Los griegos estaban Zeus, Hera, Poseidón, Hades, Atenas, Apolo, Artemis, Afrodita, Hades, Hermes, Demeter, lo que es Hefestos, Hestia y Dionisio en sí. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero la hayan comprendido. Y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, no duden en mencionarme en la plataforma, que con gusto les voy a responder. También les quería indicar que, por favor, estudiante que envíe sus trabajos atrasados, debe de enviarme un comunicado a plataforma para yo poderles revisar. Y también si tienen alguna inquietud o tienen algún problema en enviar sus trabajos, por favor, en un comentario también deben de colocar el por qué la tardanza de sus trabajos, ¿sí? Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un bonito día.